ejemplo, se ha negado a abrir los archivos de los antiguos cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. No obstante que de alguna manera desde el 2016 en que se emitió la sentencia de la Sala de lo Constitucional mediante la cual se declaró la ley de amnistía que se dio en 1993 como una amnistía de carácter inconstitucional. O sea que lo que se dijo por parte de la Sala es que el Estado está obligado a garantizar el acceso a la justicia y que los crímenes de lesa humanidad no podían ser amnistiados por ningún motivo, mucho menos autoamnistiados, ¿verdad? Como ocurrió en el caso de esta amnistía de 1993, ¿verdad? Donde se fueron amnistiados funcionarios que estaban en el gobierno en ese momento y que precisamente uno de ellos era Cristiani, ¿verdad? Entonces, sí tenemos esa responsabilidad del Estado. La Asamblea misma no ha emitido las leyes que debería de haber emitido, ¿verdad? Entonces los tres órganos de Estado están involucrados en esta mora con respecto a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. De hecho, la Asamblea Legislativa tiene en ciernes una ley que ha estado discutiendo que pretende responder al compromiso que se adquirió por parte del Estado salvadoreño con los acuerdos de paz, como es la ley de reconciliación. La ley de reconciliación tiene a su base la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Pero prácticamente la Asamblea le ha estado dando vueltas al asunto y a la larga lo que siempre han tratado de hacer es crear una especie de amnistía encubierta, ¿verdad? Lo cual pues ha sido rechazado por los organismos de derechos humanos y los comités de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, precisamente porque no responde a los parámetros de la justicia internacional, ¿verdad? Así es que eso es una de los aspectos que para nosotros nos preocupa, ¿verdad? Y como organizaciones de derechos humanos hemos armado como una especie de consorcio de organizaciones que hemos estado impulsando primero la ley de reparación integral a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, y por otro lado también hemos dado seguimiento y hemos tratado de corregirle la plana a la Asamblea Legislativa en cuanto a crear una ley de reconciliación que tenga a la base la verdad, la justicia y la reparación. No se puede llegar a una reconciliación habiendo ese nivel de impunidad que tenemos en el país. Porque ¿qué es lo que pasa? Si podemos analizar el caso jesuita, ahí han desfilado una cantidad de expertos, de personas que han hecho el análisis desde el punto de vista militar, incluso cuáles fueron las acciones del ejército en este operativo en el que asesinaron a los jesuitas. Eso no lo hicieron por primera vez, eso lo hicieron recurrentemente durante toda la guerra. Exterminar a la población física que ellos se ponían como meta, ¿verdad? Y no dejar testigos, y tratar de acallar cualquier tipo de testigos o de evidencias. Todas las evidencias, todas las pruebas, todos los indicios los han tratado de borrar, ¿verdad? Con la aquiescencia de la prensa, ¿verdad? Que ha sido la que se ha utilizado para poder ocultar a los asesinos.
También el papel que ha jugado el órgano judicial, ¿verdad?, antes de los acuerdos de paz, que ha sido totalmente nulo para perseguir a los criminales de estas graves violaciones a los derechos humanos. Entonces sí tenemos un saldo pendiente muy grande, y lo cual se evidencia, es como una vitrina la que hemos puesto al mundo con este caso que se ventiló frente a la Audiencia Nacional de España, donde se condenó a Inocente Orlando Montano a 131 años por el asesinato de 5 sacerdotes españoles, y moralmente se condena, ¿verdad?, 80 años por el asesinato de las 2 personas, 2 mujeres que estaban acompañando a los jesuitas, y el otro sacerdote que era un salvadoreño, el padre Joaquín López, y que, bueno, esto también nos evidencia, ¿verdad?, cómo la justicia para los españoles es mucho más efectiva, o para los extranjeros, que para los nacionales, ¿verdad? Porque en este caso Estados Unidos extradita al coronel Montano para España por el asesinato de los españoles, pero no hace mención del asesinato de Elba y Celina y del padre Joaquín López. Entonces eso para mí pues me confirma todo lo que hemos venido mencionando, ¿verdad? Y lo que queda muy claro de que no solamente hay 2 categorías de ciudadanos aquí, los que son extranjeros o que tienen ascendencia extranjera, y quienes tenemos esos lazos más marcados como personas descendientes de los pueblos originarios, ¿verdad? Entonces la situación sí es grave. Tenemos que luchar mucho más porque en nuestro país todos y todas seamos realmente igual, como dice el artículo 3 de nuestra Constitución, que nunca ha sido una realidad, ¿verdad? Por más que se ha tratado, se ha avanzado, porque no podemos negar que han habido muchos avances, que se ha fortalecido, digamos, el sistema de partidos políticos en el país después de los acuerdos de paz, se ha fortalecido el órgano judicial, que ahora incluso se separa del gobierno salvadoreño y le pone paro, ¿verdad?, a un muchachito que quiere mandar a pura sin razón, ¿verdad?, solamente queriendo imponer su criterio, sin criterios técnicos a la base, sino por a saber qué oscuros, digamos, fines que él se ha propuesto, pero definitivamente se evidencia pues en el fallo de la Sala de lo Constitucional que acaba de emitir a partir de la demanda de amparo 167 de este año, donde la Sala le dicta medidas cautelares al presidente y le dice: cuidadito, usted no puede negarle el acceso a ningún salvadoreño o extranjero residente en el país solo porque a usted se le ocurre pedir una prueba de COVID negativa que se haya tomado durante las 72 horas anteriores. Usted, si no obedece, vamos a certificar este acto como un acto de desobediencia, y que obviamente van a certificar esa desobediencia a la Fiscalía, y la Fiscalía tendría que actuar. Veremos si lo hace, porque también tenemos un grave problema con la Fiscalía. La Fiscalía, desde los acuerdos de paz, no se ha fortalecido de la manera como se lo ha hecho el órgano judicial y la misma Asamblea Legislativa. Su labor ha sido totalmente dependiente
del poder ejecutivo y sobre todo de los intereses económicos más poderosos del país. Desde que yo recuerdo, cuando se ha electo al primer fiscal después de los acuerdos de paz, fue un empleado de Cristiani el que estaba de fiscal. Entonces, ¿cómo iba a acudir a procesar a Cristiani por toda esa privatización que hizo, donde a través de prestanombres y de mecanismos totalmente oscuros se apropió de gran parte de la banca? Estamos en directo y en vivo, mire, con la doctora Mirna Perla de Anaya. Mire, doctora, tenemos una infinidad aquí de preguntas y de comentarios y de opiniones, como le decíamos al principio. La doctora, recuérdense ustedes, ha sido magistrada, ella ha sido magistrada de la Suprema Corte, ha sido jueza, es una analista, también trabaja en los derechos humanos, es completamente una biblioteca. Por eso es que estamos tratando de aprovechar hasta el último segundo que tenemos aquí. Doctora, mire con lo que terminó usted. Ya le respondieron de Los Ángeles. Usted terminó diciendo de que el primer fiscal fue empleado de Alfredo Cristiani. Y nos dicen aquí, el fiscal de ahorita trabaja para Cristiani, trabaja para los Poma y trabaja para Murray Mesa. De 1992 al 2020, ¿qué ha pasado? Aquí le piden más detalles, doctora, porque usted ha estado adentro de lo que aquí nos envían desde Nueva York, un estado terrorista, un estado que desde 1821, y por qué no decirlo antes, ha practicado el terrorismo, y que han habido obviamente gobiernos de turno que han ampliado, han empleado y obviamente han participado, porque lo que ha cambiado son los gobiernos, pero el Estado sigue siendo el mismo, en poder, en manos de los poderes fácticos. También le preguntan aquí, disculpe doctora que le pongamos rapidito las preguntitas, pero hay muchas y solo hemos escogido unas pocas. También le preguntan acá, esta es una estrategia electoral que está utilizando al COVID-19 el señor presidente, y ahora se están inventando que esa cosa se fue allá por Morazán. Una falsedad completa. Ya llegaron los organismos de los derechos humanos, doctora, a cerciorarse y asegurarse de que este no es otro fraude y que no es parte de esta campaña ya electoral. Y también aquí le dicen, mire, doctora, ¿usted no cree que el Estado salvadoreño sigue gobernado por ampones, por mafiosos, por corruptos, por saqueadores? Y comparan, doctora, a ver qué opina usted de esto, comparan el saqueo de ahorita con aquel gran saqueo que inició Cristiani y que completó Tony Saca con Calderón Sol y Francisco Flores en medio. Más de 2 décadas, 20 años y algunos meses, en donde hay un economista interesante que dejó bastantes escritos en donde dicen que el saqueo sobrepasó quizás los 60 mil millones de dólares. Entonces será el saqueo 2.0. ¿Quién puede detener eso, doctora? ¿Quién lo puede detener? Porque se habla de la división de poderes, pero ¿qué división de poderes hay cuando él va a ir al fiscal y el fiscal trabaja para esos poderes? De igual manera le mandan aquí a preguntar rapidito con lo que está pasando aquí con el transporte público. El transporte público, de público no tiene nada porque está en manos privadas. Y eso sí, son ampones. Alguien lo llamaba terroristas económicos que siguen saqueando al Estado con eso que le llaman subsidio a cambio de poder político, a cambio de favores. Y esto, doctora, ¿quién lo puede detener? Ya hablaba usted de los jesuitas y de que por lo menos hay uno, aunque el resto quizás nunca van a ver que se les aplique la justicia, pero por lo menos hay uno. ¿Y qué pasó? Se tuvo que ir a lo internacional. Doctora, como especialista en estas cosas, ¿no cree que ya es tiempo que se olviden de lo nacional
y que personas como usted se vayan ya a las cortes internacionales, porque está claro, aquí en El Salvador